menos reparos respecto al plan económico. Por ahí no va la cosa. En realidad lo que preocupa y el antivoto se sustenta principalmente en el talante antidemocrático que se le conoce al fujimontesinismo, ¿no es cierto? Y lo que se recuerda de la década del fujimontesinismo es eso, el copamiento de todas las instituciones, la ruptura del equilibrio de poderes, la compra de la línea editorial de los medios y haber hecho una constitución que luego la reinterpretaron con la intención de perpetuarse en el poder. Así que, y la corrupción generalizada. Entonces, el pasado reciente tampoco ayuda mucho a la candidata, ¿no? Esta bancada de 73 congresistas que usó uso abusivo del poder. Entonces, a la señora Fujimori se le reclama desmarcarse, tomar distancia, presentar un equipo que no nos recuerde a más de lo mismo, que abra la cancha a todos los actores políticos que ahora se suman a hacer campaña por Fuerza Popular en contra de Pedro Castillo. Fernando Díaz y los retos para la candidata Keiko Fujimori. Cada vez más cerca. Vamos Keiko, vamos Keiko, vamos presidenta. La última vez que Keiko Fujimori disputó una segunda vuelta presidencial fue en el 2016 y utilizó este jingle publicitario que la letra decía que cada vez estaba más cerca. Sin embargo, en 2 ocasiones, a la lideresa fujimorista el pan, como quien dice, se le quemó en la puerta del horno. Vamos Keiko, vamos Keiko. Tiene unos antecedentes pues muy pesados, ¿no? Esa figura de la mochila. No sabemos todo lo que puede entrar en esa mochila, pero sabemos que es enorme. Increíblemente, el ajedrez político vuelve a colocar por tercera vez a la hija del expresidente preso Alberto Fujimori en una final que ni ella misma, y mucho menos su contendor Pedro Castillo, pudieron haber imaginado. El pasado 11 de abril, a ambos se les apareció la Virgen. Cuando pasa la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la sociedad peruana queda en un estado de asombro. Nadie se esperaba que estos sean los 2 candidatos. Por lo tanto, la primera lectura que se tiene de estos candidatos es con lo que se conoce de ellos. Y claramente se conoce a la primera semana de acabada la primera vuelta mucho más de Keiko Fujimori que de Pedro Castillo. Conforme ha ido avanzando el conocimiento de estos candidatos en la opinión pública, hemos visto que han empezado a cambiar las tendencias en las encuestas. A solo 21 días de las elecciones, el tramo final de esta campaña parece llevar a los dos a una final de fotografía. Un sendero cuesta arriba, una pendiente agreste donde un mal paso podría hacerlos trastrabillar y quebrar la poca distancia que las encuestadoras les otorgan. Ella tiene poca credibilidad para poder señalar o expresar que los acuerdos que ella esté suscribiendo van a poder ser cumplidos. Entonces hay un tema de confianza que es quizás el principal asunto que ella tiene que superar. Luis Johamovich, quien fuera autor de El Ciudadano Fujimori, un libro muy vendido en los 90, augura un terremoto político después del 28 de julio. Lo que se viene es muy conflictivo por ambos lados, ¿ah? Tenemos un futuro bien oscuro, bien incierto después del 28 de julio. Y ante un sismo de esos que parten a un país en 2 o en 3, hay que tener a la mano la mochila de emergencia. Pero la mochila naranja de Keiko Sofía lleva fantasmas del pasado, el peso de un apellido que suma y resta a la vez. No es del todo justo atribuirle las responsabilidades de Alberto, porque finalmente los errores de los padres no se heredan necesariamente. Pero son sus propios errores los que la persiguen, ¿no? Del 2016 a esta parte, ella ha sido un factor de disturbio, de conflicto. Por décadas ha encarnado el antivoto más alto. Y hay un grueso voto antifujimorista, que inclusive se opone también a Castillo, pero dice, no, yo prefiero viciar mi voto. Y eso creo que no ayuda, ¿no? En esta contienda estaría obligada a quebrar el rechazo de ese gran porcentaje de indecisos si es que desea convertirse en la primera mujer que gobierne el Perú. Ella tiene que mostrar más apertura a otros grupos, a otros intereses, a otras voces, ¿no? Los
permisos que finalmente le otorgó el Poder Judicial le han permitido hacer campaña en igualdad de condiciones y recorrer el país siendo recibida con aprecio, pero también con hostilidad, como lo que ocurrió en Huaraz. Queridos amigos, yo les digo, no les tengo miedo. Acaban de tirar una piedra, muéstrenme. Esta es la mejor prueba de la violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros. Recuperar el voto en el norte del Perú resultaría clave en la estrategia política de esta candidata que en el último quinquenio intentó desmarcarse del fujimorismo puro y duro, pero que en este escenario tan polarizado necesitaría reconectar con esa población que busca soluciones a sus problemas, más que ideologías de izquierda o de derecha. Hemos visto que han empezado a cambiar las tendencias en las encuestas. Sin embargo, eso no será suficiente para que Keiko Fujimori pueda retomar el norte. Para que pueda recuperar lo que ha sido su base tradicional, tiene que volver a conectar con ese pragmatismo del elector del norte del país, que lo que busca es soluciones concretas a sus problemas, pero que además busca tener confianza en quién le va a solucionar esos problemas. Pero Keiko parece esmerarse siempre en darle la contra a quienes prefieren verla lejos de las viejas glorias del fujimorismo e insiste en el reciclaje, como el caso de Marta Moyano o la hasta hace poco inhabilitada Carmen Lozada de Gamboa, en lugar de lanzar nuevas convocatorias. El señor Vaca Capodónico es probablemente quien tiene, en ese caso, sentencias bastante evidentes por irregularidades cometidas cuando él era el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Si bien el señor ya ha cumplido con sus sentencias. Si bien ha dejado en claro que este cuestionado equipo técnico no ocuparía un cargo público en un eventual gobierno, la sola presencia del médico Ernesto Bustamante como asesor en temas de salud y manejo de la pandemia es contraproducente. El perfil de Ernesto Bustamante no va en la ruta de reforzar lo público. Asumimos muchos que probablemente quien esté más detrás es el congresista Aguinaga, pero por el tema de Vacunagate no puede estar dando la cara. El papel jugado por Bustamante en esta emergencia sanitaria es de nefasta recordación, pues cuestionó la eficacia de las vacunas Sinopharm sin tener a la mano el informe final. No pueden separarlos porque son parte de su equipo, son congresistas, pero sí tener otras caras visibles en su equipo que den esa confianza que los otros no lo dan. O sea, si le pedimos que lo saquen, eso no es real, o sea, van a ser congresistas. Darle consejos a una lideresa acusada de manejar una mayoría parlamentaria con un afán obstruccionista no es la vocación de quien en su momento le tocó enfrentar en la arena política. Ella abrió una caja de Pandora viendo el tema de la vacancia. Una caja de Pandora que terminó con el cierre de Congreso y luego la vacancia posterior la salida del presidente Kuczynski, que tuvo que renunciar porque ya la cosa iba a continuar infinita, de manera infinita, es un ingobernable. Y segundo era el tema de luego la vacancia de Vizcarra, ¿no? Que no sé si ya ella fue la que lo provocó y eso ya fue otro congreso, ¿no? ¿Qué debería ser entonces la lideresa naranja para cambiar ese diagnóstico que la vincula a los errores de su padre, pero también a los cometidos a mano propia? La única posición o muestra de intención de cambio de parte de Keiko sería adelantar o profundizar esta idea de un premier no fujimorista, ¿no? Y buscar un personaje claramente de centro, que no tenga ningún antecedente con el fujimorismo. No sé quién. Presidente del Consejo de Ministros sí sería importante, ella lo ha prometido, que no sea del lado fujimorista. Y segundo, yo creo que no debe ser del sector privado, o sea, al contrario. Debe ser una persona con muchas habilidades políticas para poder concertar, ¿no? Yo creo que no puede ser una persona que represente intereses, porque eso le hace daño. Sin embargo, el poder de convocatoria de Keiko Fujimori a estas alturas resulta, según analistas, poco atractivo para alguien ajeno al fujimorismo. Sus últimos jales han sido Nano Guerra García y Fernando Rospigliosi, en su momento duros críticos, y Patricia Juárez, ex brazo derecho de Luis Castañeda. Yo pongo el ejemplo del presidente Manuel Prado, en la década de los 50, de los 60, en que llamó a su contendor.
a Pedro Beltrán, que era el crítico número 1 y lo nombra ministro de Estado en la cartera en ese tiempo de Hacienda. Entonces, ¿por qué no llamar a quienes de alguna manera confrontan las ideas, ¿no? Otro paquete que carga en la mochila y que no es poca cosa es de investigación por el delito de lavado de activos, obstrucción y crimen organizado. ¿Qué ocurrirá con estos procesos en caso gane la segunda vuelta? Ella, en todo caso, debería garantizar de que si llega a la presidencia no tome estas actitudes revanchistas contra los fiscales, porque eso sí sería pues un efecto totalmente nocivo, someterse a los procesos judiciales de una manera como lo viene haciendo hasta ahora, pero no con una estrategia de enfrentamiento. Ha tenido que recurrir a un amiste que parecía impensable, el apoyo de su hermano Kenji, con el que estuvo mucho tiempo distanciada, pero que este sábado, frente al penal de Santa Mónica, saltó cual conejo de una chistera para decirle que no estaba sola. Abrazos, aplausos y una cuota de melodrama. Todo suma a la hora de acortar la distancia en las encuestas. Sin embargo, lo que resta es el siempre espinoso tema del indulto a papá. Ya el tema del indulto al padre tiene ¿cuántos años? Más años que Fujimori en el poder. O sea, es muy largo. Entonces, como todos estos temas sin solución, arrastran mil conflictos y equívocos. Alberto Fujimori tiene 82 años, está preso desde el 2007 y su indulto, si bien es un tema secundario que debería estar fuera de la agenda de prioridades, es un asunto que siempre polariza. Ella ya lo ha dicho en distintos escenarios de que va a proceder con el indulto del padre. Ese es un tema que es personal, pero también tiene una repercusión política muy fuerte, muy importante, y más aún si hay un grueso del electorado que es antifujimorista, estos mensajes podrían pues ser también contraproducentes, ¿no? Después de 10 años tentando la presidencia, es de lejos la candidata más experimentada. Ha mejorado el discurso y el timing de la entrevista, pero se le reclama todavía más calidez, espontaneidad y ese mea culpa que para muchos, a pesar de haberlo ya verbalizado, no se ha escuchado ni fuerte ni claro. Ya no sé si lo va a hacer en este momento un mea culpa o darse de latigazos en la espalda. No creo que sea lo correcto tampoco pedirle algo así, pero sí ha hecho reconocimiento de sus errores, ¿no? Y tiene que seguir manifestándolos. Y creo que presentarse con humildad con la gente y decir que ella pagó parte del costo de sus propios errores es normal, ¿no? O sea, es lo que puede pasar. Todos cometemos errores y es un ser humano también, ¿no? Hay haces escondidos bajo la manga del kimono que tal vez en el último tramo de la campaña salgan a la luz. Si la tendencia de Keiko Fujimori en las encuestas es ascendente, no es solo por mérito propio. Mientras Pedro Castillo y Vladimir Cerrón sigan poniéndose cabes, cayendo en errores y devaneos, se acortará la distancia que los separa. Lo único más o menos creíble sería adelantar hechos políticos, ¿no? Que muestren una verdadera intención de diferenciarse de su pasado. Pero como te digo, es algo que no ha hecho en absoluto en esta campaña, ¿no? Y si Castillo le sigue regalando posibilidades, no va a necesitarlo probablemente. Entonces estamos fregados por un lado y por el otro. Se requiere mucho más que golpes de pecho, viajes al interior y caer en el circo de los debates frente a un penal. Reingeniería, respeto a la democracia, consenso, recuperar confianza y credibilidad. Todo esto y mucho más en solo 21 días.